Buenas noches, mi nombre es Jeffrey Martínez y hoy voy a seguir con el tema que es el efecto invernadero. ¿Qué es el efecto invernadero? Es la forma en la que el calor queda atrapado cerca de la superficie de la Tierra. Esto es debido a los llamados gases efectos invernaderos. Se puede pensar en estos gases que atrapan el calor con una manta que envuelve a la Tierra y la mantiene más cálido. Aunque el efecto de invernadero se produce en la acción de varios componentes de la atmósfera planetaria. El proceso de dicho calentamiento ha sido modificado desde los años atrás por el actuar del ser humano con la emisión de dióxido de carbono. ¿Qué es el calentamiento global? Es un fenómeno observado en el promedio de la temperatura de las últimas décadas que sube de manera sostenida, y también que se podría decir que es una teoría que sostiene de la temperatura y seguirá creciendo en el futuro. El calentamiento global tiene a relacionarse con el cambio climático, aunque en las últimas variaciones climáticas siempre se ha dado de manera natural. Por otra parte, el calentamiento global está asociado al efecto invernadero, ya que es un fenómeno por el cual algunos gases que componen la atmósfera terrestre retienen parte de la energía emitida por el suelo tras adversarios calentados por la radiación que atraviesa la atmósfera. Buenas, mi nombre es John Blanco, pertenezco al grupo G2. Hoy vengo a hablarles un poco sobre el marco normativo nacional e internacional relacionado. La Ley 164 de 1994, por medio de la cual se aprueba la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, hecha en Nueva York el 9 de mayo de 1992. La Ley 629 del 2000, aprobación de protocolo de Kioto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, hecha en Nueva York el 9 de mayo de 1992. Resolución 2733 del 2010, procedimiento para la aprobación nacional de programas. Resolución 2734 del 2010, procedimiento para la aprobación nacional de proyectos de reducción de emisiones de gases invernaderos. COMPES 3700 del 2011, estrategia institucional para la articulación de políticas y acciones en materia de cambio climático en Colombia. Ley 1523 del 2002, política nacional de gestión de riesgos de desastres, y establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre. Ley 1753 del 2015, formulación e implementación de planes sectoriales de adaptación al cambio climático. Decreto 298 del 2016, establece la organización de funcionamiento del Sistema Nacional de Cambio Climático. Ley 1819 del 2016, establece el Impuesto Nacional de Carbono. Decreto 926 del 2017, reglamenta el Impuesto Nacional de Carbono y el mecanismo de impuestos. Ley 1844 del 2017, aprobación del Acuerdo de París, adoptando el 12 de diciembre de 2015 en París. Ley 1931 del 2018, directrices para la gestión del cambio climático. Resolución 1447 del 2018, reglamenta el sistema de monitoreo, reporte y verificación de las acciones de mitigación a nivel nacional. Decreto 446 del 2020, reglas aplicables a organismos de verificación de reducción de gases de efecto invernadero. Buenas noches, mi nombre es Andrea Páez y hoy venimos a hablarles de causas del cambio climático. La atmósfera terrestre está compuesta por diferentes gases que tienen como función mantener una temperatura apropiada para la vida.
Este efecto natural se llama efecto invernadero. Es necesario que exista un control en las emisiones de gases de efecto invernadero para conservar su justa propensión. Sin embargo, las actividades humanas han aumentado la producción de estos gases, provocando el llamado calentamiento global. La principal causa del cambio climático somos los seres humanos. El gas más conocido es el CO2, causante del 63% del calentamiento global, pero existen otras causas como la deforestación, aumento desproporcionado de gases de efecto invernadero, crecimiento acelerado de la población. Consecuencias del efecto invernadero. La acción del hombre está provocando un aumento de la temperatura global. Por esa razón, el efecto invernadero ha pasado de ser nuestro gran aliado a ser un riesgo para nuestra supervivencia. La inundación de ciudades costeras, la desertificación de zonas fértiles, el deshielo de masas glaciares y la proliferación de huracanes devastadores son solo algunas de sus principales consecuencias. Deshielos de masas glaciares, inundaciones de islas y ciudades costeras, huracanes más devastadores, migración de especies, desertificación de zonas fértiles, impacto en la agricultura y la ganadería. Diferencia entre calentamiento global y efecto invernadero. Los términos calentamiento global y cambio climático a veces se usan indistintamente, pero calentamiento global es solo un aspecto del cambio climático. Calentamiento global se refiere al calentamiento a largo plazo del planeta. La temperatura global muestra un aumento bien documentado desde principios del siglo XX y sobre todo desde los finales de la cadena 1970. En todo el mundo, desde 1880, la temperatura media de la superficie ha aumentado aproximadamente 1 grado centígrado, alrededor de 2 grados. En relación con la referencia a mediados del siglo XX, de 1951 a 1980, esto se suma aproximadamente 0,15 grados. Aproximadamente 0,15 grados centígrados adicionales de calentamiento entre 1750 y 1880. El cambio climático abarca el calentamiento global, pero se refiere a la gama amplia de cambios que le están ocurriendo a nuestro planeta. Estos incluyen el aumento del nivel del mar, la reducción de los glaciares de las montañas, aceleración del deterioro del hielo en Groenlandia, la Antártica y el Ártico, y cambios en los tiempos de floración, flores, plantas. Todas estas son consecuencias del calentamiento, que es causado principalmente por la quema de combustibles fósiles y la emisión de gases que atrapan el calor en el aire. ¿Crees que el cambio climático es solamente un problema para el futuro? El cambio climático ya está sucediendo. Está cambiando las estaciones y esto significa mucho para las plantas que necesitan polinizadores, para los animales migratorios y finalmente para las personas. Al igual que los gases de efecto invernadero generados por la humanidad parecen ser la razón del calentamiento global, la actividad humana también puede ser la causa del cambio en el ciclo de las estaciones. Aunque es incierta la causa de este desplazamiento estacional que se ha manifestado sobre tierra, pero no sobre el océano, los investigadores creen que el cambio parece estar relacionado en parte con un patrón particular de vientos que también han estado cambiando durante el mismo periodo de tiempo y que es conocido como el modo anular del norte.
por su importante influencia sobre las características del invierno en el hemisferio norte. Los investigadores encontraron que este modo también es importante dentro de la maquinaria meteorológica que controla la llegada de las estaciones cada año.